Muy buenas tardes. Ahora la sesión, doña Lidia y doña Silvia. Bienvenidas ambas. Igual, doña buenas Lidia, tardes. ¿cuál es su caso? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Vengo a tardes. demandar a mi sobrina acá porque ella no nos quiere dar derecho de parte de la casa que era herencia de mi padre. Entonces siempre ella nos ha mirado a nosotros como unas bastardas, como que somos fuera del matrimonio, que no servimos para nada, que somos, como, disculpando la palabra, somos unos chinches para ella, porque ellas son del matrimonio, ellas son hijas legítimas del matrimonio de mi hermano Nelson, pero también nosotros tenemos derecho y parte de la herencia de mi padre. Ella es sobrina, o sea, Sobrina la madre mía. o padre de ella era hermano suyo. Hermano mío, Nelson. El padre. Sí, el padre de ella. Ya. ¿Cómo se llamaban sus abuelos o sus padres? Mi papá se llamaba Carlos. ¿Su mamá? María. Ya. ¿Cuántos hijos tuvieron Carlos y María? Mire, mi padre conoció a mi mamá cuando tenía 3 meses de embarazo del hijo de la señora Olivia Flores. O sea, la señora Olivia Flores era suegra de mi mamá. Ya. Entonces mi mamá estaba embarazada de 3 a 4 meses más o menos y mi papá la conoció por intermedio porque él la llevó a conocer la suegra y todo el cuento. Y mi papá se enamoró de mi mamá. ¿Y ese hijo que llevaba a su mamá en el vientre? En el vientre, mi padre le dio el apellido. ¿Lo terminó reconociendo su padre? Sí, mi padre. ¿Y cómo se llama ese hijo? Marco. Marco. Está fallecido. Marco falleció. ¿Y Marcos dejó hijos y señora? Sí, dejó hasta la viuda y 2 hijos. Ya. Cónyuge y 2 hijos. ¿Qué otro hijo tuvieron su papá y doña María? 2, que soy yo y Lisette. Ya. O sea, don Carlos y doña María tuvieron 3 hijos, Marco, Lidia y Lisette. Exactamente. ¿Y esos serían los herederos de esta casa? ¿Perdón? ¿Esos serían los herederos de esta Sí, casa? porque nosotros obviamente llamamos el apellido Turnel. Ya. Pero usted me dijo que ella era hija de otro hermano. Sí, pues de un hermano por parte de papá. Ah, solo por parte de papá. Claro. Porque mi papá era casado cuando se convivió, pues también conviví con mi mamá, él era casado. Ya, o sea, cuando doña María solo tuvo convivencia, no se casó con ella. Claro, porque mi mamá era casada con Florial Flores, que es hijo de la señora Olivia Flores. También a él le pertenecería parte de la casa también por parte de mamá, tengo entendido. ¿Cómo se llama el caballero? Floreal. L'Oreal. Sí. L'Oreal. Doña María era casada con don Floreal. Casada legítimamente. ¿Y con don Floreal tuvo hijos doña María? Ella quedó embarazada de Floreal. Marco. De Marco, Que sí. Más hijos no tuvo con él. No, Ya. no. Y don Carlos, por otro lado, doña Silvia. ¿Con quién era casado don Carlos? ¿Cómo se llamaba la cónyuge de él? Mi abuela se llamaba Olivia Flores. Olivia. Y con doña Olivia, don Carlos, ¿cuántos hijos tuvo? Claro, con mi abuela tuvo 2 hijos dentro del matrimonio, que fue mi papá, Nelson Turnel, y mi tío Carlos Turnel. Y no, yo soy hija de mi papá Nelson, soy hija de Nelson. Ya. Yo compré la sucesión de derechos de mi abuelo en vida. De don Carlos. Esa es una estafa, es una burla. A ti te digo, es una estafa, porque resulta que mi papá cuando firmó los papeles tenía 81 años y creo que ya mi papá no estaba tan facultades para poder firmarte los papeles. A nosotros no nos dijeron nada, no nos dijeron nada, La señora. no nos ubicaron a nosotros para decirles, ¿sabéis qué? Mi abuelo, mi papá me está cediendo los derechos a mí, nada. Las personas pueden ceder sus derechos o vender sus cosas mientras tengan uso de sus facultades mentales sin autorización de ningún hijo. No necesitan ni autorización, ni permiso, ni avisarle a nadie. Carmen Gloria, yo estoy aquí ya y que se entienda bien que es por un tema de cerrar una etapa y por respeto a la señora, ya que no soy tu señora, soy tu tía, aunque te duela, soy tu tía. Señora, porque también yo la pido Turnel. Yo nunca me he relacionado con usted ¿Qué es lo que me dijiste Perdóneme. el otro día cuando hablaste por teléfono? Tía para allá, tía para allá, tía para allá, claro. Mire, ahora soy la señora. No, yo no he hablado con usted. Eres falsa, por Dios. ¿Cómo que no hablaste conmigo? Hablaste por teléfono, Señora, Silvia. No seas falsa, mire, seas mentirosa. Mire, usted puede ser mi tía, sí. Lo puedo reconocer. Puede ser mi tía. Hablaste con mi hermana, pero una Lisette, tía y hablaste conmigo, que ¿sí o por no? respeto le podría decir tía, señora. Pero de verdad, usted tía nunca ha Por sido eso, porque mía. nos miraron siempre como unas Señora, garrapatas, no, como unos chinches. Es usted lo que le está Porque usted diciendo. decía, No ha hijo salido de mi legítimo. boca. Siempre decía, hijo Señora, legítimo. más respeto porque yo no he dicho nada. ¿Ya? Yo solamente vengo aquí para que usted y su hermana, ¿ya?
queden tranquilas con lo que se hizo, que fue absolutamente bajo el marco legal, ¿ya? Y lo que hizo su padre fue en vida. Y usted en vida puede, como dice la abogada, la señora Carmen Gloria, que me imagino que por eso acudió a ella, porque ella le da la confianza para va a respetar lo que ella diga. A mí la viuda de mi papá, la señora Chelita, me dijo que nunca le dieron ni un peso a mi papá porque me dijo que hicieron comprarle la mitad de la casa a Carlito. Señora, dijo, aquí no vale lo que usted diga o lo que yo diga, vale Entonces, lo que dice la ley. A mi papá, ¿okay? no sé por cómo, de qué manera lo hicieron firmar, no tengo idea. Porque mi papá toda la vida a mí me dijo, hija, me dijo, yo era la regalona, yo era la Elita. Hija, yo te voy a dejar, me dijo, parte de la casa de la Olivia. Siempre me lo dijo mi papá. Así que no sé con qué manera engañaron a mi papá y le hicieron firmar. Porque eso fue un engaño, no que mi papá haya ido de voluntad propia, no. Las cosas no es como uno dice, las cosas se basan en la ley, lo que está hecho. Lamentablemente el papel es el que manda. Pero en forma falsa, fue una estafa. ¿Cuándo falleció su papá? ¿Perdón? ¿En qué año falleció su papá? El año 2002. ¿A qué edad? A los 89 años. Casi a los 90 años. Falleció el 31 de marzo del año 2002. Ella no fue ni siquiera al velorio, ni siquiera fue al entierro, ni siquiera le dejaron una flor al pobre viejo, nada. Yo siempre, todos los meses, ahora por la pandemia no he podido, todos los meses de allá, de Lautaro, de la 9ª región, de la 9ª región, venía a dejarle flor a mi padre. Qué mal, pues vaya a pedirle explicaciones al cementerio entonces. Señora, ¿y con quién vivía el caballero? Señor, si la desconoció Él así. después últimamente ya estuvo casado en segunda nupcia. ¿Se volvió a casar además? Se volvió a casar. Además de doña María y doña Olivia, ¿con quién se casó? Con la señora Graciela Fernández, parece que era el apellido. Y con doña Graciela ya eran adultos, ya no tuvieron más hijos, ¿o sí? No, porque ya era viejita. Ni ya reconoció más hijos tampoco. No. Ya, podemos dejar tranquila entonces que descanse claro, doña Gabriela. Un departamento que le cedieron a la señora Graciela, cerca del Valledor, y después se fueron al Hogar de Cristo de la Fundación Las Rosas. Y ahí falleció mi padre. Esta casa que se disputan por la supuesta sucesión de don Carlos, ¿es la casa que tenía don Carlos con doña Olivia? Claro que ¿Era sí. casa de ellos dos, del matrimonio de ellos dos? Del matrimonio. Era la causante, fue ella. Y ella falleció antes que él. Antes que él. ¿Cuánto antes? El año 89. Hace ¿Sí? más de 30 años. Ya. Entonces, doña Olivia fallece, deja como heredero a don Carlos, cónyuge sobreviviente, y 2 hijos, Nelson y Carlos. Claro, del matrimonio. Y los bienes que quedaban, o los bienes que se transfieren, o cesiones de derechos que se transfieren, son los que corresponden a don Carlos. Exacto. Se los transfiere a una nieta que es usted. Exacto. Yo se los compré. Sí. Cuando hablo de transferencia, hablo de compraventa. Perfecto. ¿Y cuál sería el problema entonces? Porque nosotros estamos alegando de que yo creo que moralmente ella tendría que darle una parte a nosotros por último. Por último. ¿Por qué? Por la venta de la casa. ¿Tiene comprador? Es que usted no se puede meter en mis temas. Usted no sabe si yo quiero vender o no. Don Floreal era hijo de doña Olivia, Sí, ¿cierto? sí. Y el único hijo que tuvo con doña María, con su madre, fue Marco. Fue Marco. Aparte de eso, pues... Que Marco no fue reconocido por don Floreal, nunca. No. Porque después él tuvo otra convivencia y tuvo 4 hijos de la convivencia. O sea, no tenemos cómo llegar a usted en la herencia. Sí. Yo lo lamento mucho. Yo no sé, de verdad, esto a mí no... Solamente... ¿Y qué opina el resto de los herederos? ¿Qué opina? ¿Su padre está vivo? Mi padre está vivo. ¿Qué opina don Nelson, don Carlos de esto? Bueno, mi tío quiere vender, ¿ya? Y es también por eso que nace digamos, la decisión de tomar la decisión de vender la casa. Y por otro lado... eso llegó a oídos de esta señora, como ella dice, mi tía, ella llegó a oídos de ella que yo quería vender esta propiedad con la suma y todo, o sea, muy mal de parte de mi comprador. Y la verdad es que hay muchas cosas que hacer para vender una propiedad, no es llegar y vender. Una de ellas es regularizar, pero tú veías ponerte la mano en el corazón y decir, voy a dejarle un poco de... Carmen Gloria, me gustaría contar un poquito la historia de esta casa para que ella entienda también. Porque a mí la Olivia siempre a mí me dijo
que a mí cuando se vendiera esa casa, después que ella muriera o si se vendía antes, siempre me iba a dar una parte porque siempre me consideró como una hija. Ella me crió, me dio estudio, me enseñó todo lo que yo sé. Doña Olivia. Gracias a la señora Olivia. Pero, Imagínese la bondad de A ella. ver, es que claro, estoy pensando, usted es hija de la mujer con la que el marido de Olivia fue infiel. Exactamente. Pero después yo me ¿Cómo le iba a querer dejar herencia? No, si él me decía. Po, ella me Él le decía. pudo haber dicho, por supuesto, él era su padre, pero doña Olivia era la mujer a la que le fueron infiel con otra mujer y nació usted. Pero ella siempre me quiso como una hija, porque yo nunca tuve hija ¿Por mujer. qué? A ver, explíqueme eso. Porque yo Es que viví es con raro, ella. No es común. Como don Carlos se llevó a vivir los hijos de la mujer con la que Yo engañó a la tenía como señora, o- se los tenía llevó a 8 vivir con la años. mujer. 8 años cuando la señora Olivia me llevó a vivir, yo vivía hasta los 18 años con la señora ¿Por Olivia. qué? Porque no sé, ¿Por qué su mamá no la tenía usted? ¿qué sabes tú todo eso? ¿Qué Bueno, sabes yo tú le- de eso? Yo le pregunto. No tienes nada que meterte con mi mamá, no te metes con mi mamá. ¿Y quién es el papá de Floreal? Nunca se supo. No saben. Era un secreto que siempre se lo llevó a la tumba Era ¿Y una... sus otras hermanas, Lidia y Lisette, qué opinan de todo esto? O sea, perdón, Lisette y Marco, ¿qué opinan de esto? No, Marco estaba muerto, pero Lisette... ¿Falleció? Sí, sí, falleció. Incluso Lisette le mandó un audio a usted. Dijo si ¿Lisette podía también está en llamarla la por misma postura? teléfono. ¿Está pidiendo también herencia o no? No tengo Mi idea. hermana se también está comunica. pidiendo. La única hermana de esta línea de la familia que se ha acercado y les ha pedido explicaciones es doña Lidia, nadie Claro. más. Y mi tío, que quiere también vender. Su tío Carlos. Mi tío Carlos, que Pero es- su tío está del lado suyo. Exacto. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga, a ver a Lagos, que se sume. Yo sé que tenemos Pamela, un árbol genealógico, que no sé si lo tienen por ahí, si no voy a explicar algo en la pizarra, porque creo que es importante que tengamos ciertas cosas para que lo entendamos, porque yo creo que las entendí, pero quiero ver si la gente también en la casa las entendió. Carlos y Olivia, aquí es importante que ellos dos estaban casados. Aquí hay vínculo de matrimonio. Y María sería no lo digamos de forma peyorativa, pero la pareja que tuvo mientras estaba casado con doña Olivia, ¿cierto? Ya. Don Carlos y doña Olivia tuvieron 2 hijos, que son Carlos y Nelson. Y doña Silvia, que está ahí, es hija de don Nelson, para que se Así entienda la es. historia. Floral era un hijo que doña Olivia, no, que doña María, No, que doña Olivia tenía previo al matrimonio. que doña Olivia o doña María, doña María, No, María. doña Olivia. Floral era hijo de doña Olivia, pero que era se hijo de la casó. señora Olivia. ¿Perdón? Floreal, Floreal era hijo de la señora Olivia. casado Ya. con mi mamá. Ya. Es el enredo. Wow. Ya. Don Floral era hijo de doña Olivia, pero Ya. no reconocido por don Carlos, o sí reconocido por No, don era de antes del matrimonio. Ya, o sea, él no está reconocido, no sabemos quién es el papá, eso fue lo que me dijo usted. Y don Floral se casó con doña María, Sí, con esta María. con ella, con mi madre. Ay, Dios mío, ya, cónyuge. Ya. Ahí tenemos, y ellos dos tuvieron 3 hijos, que es Lisette, Lidia, que es usted, Sí, y Marcos, que falleció. y él se lo reconoció que era hijo de Floreal. Marcos, Marco era hijo de Floreal. hijo de Floreal. Ah, sí, pues, porque No. era hijo de Floreal y lo reconoció don Carlos. Sí, Ya, o exactamente. sea, hijo de don Carlos. No enredemos más esta Claro. sopa que está ya bien enredada. Ya, entonces tenemos María y Carlos tuvieron 3 hijos que están acá. Carlos y Olivia tuvieron 2 hijos que están acá. Floreal, que era hijo de Olivia, se casó con María, pero nadie lo reconoció, así que es otra historia eso. Claro, Ya. eso sí. Esta historia de Floreal no entra en ninguna partición. Hay una casa matrimonial que era de aquí. La casa era de aquí. Ahora vamos a dibujar. Era de este matrimonio. Sí. Al fallecer doña Olivia, se produce la liquidación de esta casa, correspondiéndole al cónyuge el 50% de su calidad de cónyuge y el 50% que era de doña Olivia pasa a los herederos de doña Olivia, que son el cónyuge y
2 hijos. A los que están acá no les corresponde nada porque estamos liquidando una sociedad conyugal hasta ahora. Y don Carlos estaba vivo, hasta aquí. A este señor no, porque este señor pobrecito quedó fuera de toda la historia. Y aquí, este es el minuto cuando se produce esta liquidación de esta casita y queda 50 y 50 y el 50 de doña Olivia pasa para el cónyuge y los 2 hijos, cuando don Carlos firma una cesión de derechos en favor de doña Silvia por todos los derechos que a él le correspondían en esta casa. Y esos derechos que les correspondían en esta casa son este 50% más el 25% que le garantiza la ley, que en ese minuto era se llamaba porción conyugal, que es este que está acá. Por eso que lo que dice la señora es que ella adquirió el 75% de los derechos. Y el resto, el 25% restante, permanece aquí, entre estos dos. Entre este y este suman el 25% restante. Doña Lidia, que está ahí, está acá. A eso me refería yo cuando le decía, pero doña Lidia, no llegamos por ninguna parte a su herencia. Pamela, teniendo en claro esto, espero que haya quedado claro, porque de verdad que es bien complejo. Sí. Puede que haya quedado claro. Me parece extrañísimo, le preguntaba a doña Lidia, ¿cómo es esto que los hijos de doña María, con quien don Carlos fue infiel a su mujer, ¿por qué terminan viviendo en su casa? Y criados por la cónyuge de don Carlos. Yo nomás. Solo doña Lidia es la que pasa a esa casa y tengo entendido, por lo que ella cuenta, que hay parte de la historia que corresponde a ella, no quiero contar, pero por una razón de protección, ella termina el cuidado legal de doña Olivia. Legalmente. Wow. Ni siquiera fue de buena onda, ¿no? Lo que ella cuenta es que acá hubo un tema legal de por medio. No sé si te quiere contar un poco cómo fue que terminó viviendo. Mire, lo que pasa es que a los 5 años mi papá me llevó cuando, en ese entonces, ella ni siquiera nacía, ni siquiera, ya. Había una rancha ahí. Antes que empezaran a construir las casas, y me dijo, me gustó tu hija, le dijo, y me hizo cariño, todo. Incluso me dijo, con estas palabras, ella tenía un chicle, miren las tonteras que voy a contar, y me dijo, yo te doy este chicle, me dijo, si tú sabes, ¿quién es ese que está ahí? Y yo le digo, mi papá. ¿Había una foto de mi papá o no? Cuando estaba joven, había una foto. Ya, ella no importante acá destacar, tengo la impresión, don Carlos casado con doña Olivia, hay un quiebre en la relación, se va con doña María y después termina la relación con doña María y vuelve con doña Olivia. Y vuelve con doña Olivia. Y claro, aparte porque mi papá pasaba malito don Carlos y después termina con doña Graciela por ahí. Y mi papá era muy mujeriego, era como un marido. Ya nos dimos cuenta. Claro, ya nos dimos cuenta. Entonces lo significa de que después mi mamá una vez me pegó, como pegaban antes las mamás, y quebró un palo de escoba en mi cuerpo. Y yo me fui corriendo a la casa de mi abuela Malena, la mamá de mi papá. Mamá de don Carlos. Ya, y ahí ellos les daban pensión a los empleados de ferrocarriles, porque mi papá todavía trabajó en Ferrocarril Estado ya. Entonces significa de que cuando yo llegué allá me dijo, por Dios, mi hijita, me dijo, se puso a llorar. ¿Qué te pasó? Me dijo, mi mamá me pegó. Me llevó a Carabineros. De Carabineros me llevaron a constatar lesiones al Instituto Médico Legal. O sea, fueron graves. Claro, mi mamá casi no la metieron presa porque mi mamá era epiléptica. Y así llega usted a la casa y así de doña llego Olivia. Yo ahí porque ella tenía la tuición mía. O sea, usted fue criada como hermanos junto a don Carlos y a Nelson, sí. Y don Nelson. Claro, entonces como ella nunca tuvo una hija mujer, ella me quería como una hija mujer, como su hija, verdadera. Él estuvo con ella. Yo no te parí, me decía, pero yo soy como tu mamá. Nunca le dije mamá. Cuando murió, obviamente, claro, en el dolor le dije mamá, pero ya era demasiado tarde. El gran tema es que, claro, la señora Lidia crece en esta casa con esta sensación de pertenencia hasta los 17 años. Se casa y ella reconoce que se aleja de esta casa. Silvia aparece después de eso, porque es otra generación, es nieta. Por lo tanto, en los recuerdos de Silvia, la señora Lidia y su hermana Lisette nunca aparecen. De hecho, cuando yo hablaba con Silvia y le preguntaba por Marcos o por Floral, ella ni siquiera sabía que existían estas personas porque
Y ahí está el tema. En las familias muchas veces ocurre lo que se llama estos secretos no hablados dentro de la familia, que todos lo saben, nadie lo cuenta y no se traspasa a las siguientes generaciones. Al parecer, eso es lo que pasa acá. Hay una generación que vivió todo este enredo de don Carlos, la señora María, la señora Olivia, pero la siguiente generación Ya no sabe de qué estamos ya hablando. no sabe de qué estamos hablando. Claro. Yo tengo Además que no es un asunto fácil de entender. O sea, hay idas, vueltas, hijos para allá, hijos para acá. incluso el secreto que yo le tengo a la señora Olivia me lo voy a llevar a mi tumba. ¿Qué secreto? Del origen del Florial. Ahí me lo dejo nomás. ¿Usted sabe quién es el Yo- padre de Florial? Sí, Pero si está fallecido el caballero, ¿no? está fallecido muchos años, muchos ¿Y cómo no nos va a años, contar? muchos Entonces años. me vamos a quedar todos metidos aquí. Sí, Claro, claro, no. Es Pero que no ya es nadie de los que está ahí, por lo menos, ¿no? están muertos, están todos muertos. ¿Perdón? No es nadie de los que está ahí. No, nadie. No, nadie. ¿No hay hijos de Florial? Y no me acuerdo. Ni se acuerda. Algo más. Ya. Sí, pues entonces, yo sé muchas cosas que ella no las sabe de la familia. Con toda Muchas certeza. cosas. Que aquí a los alumnos no se pueden decir. No se pueden decir. Pero ella no las sabe. Ahora bien, ahora me estoy haciendo memoria. Si realmente se me rebobina la película. Ella, cuando me llamó por teléfono, me dijo que ¿Quién ella? Silvia. mi ¿Doña abuelo Silvia? dijo, me cedió los derechos a mí. Ajá. Cuando murió la abuela. ¿Cómo ella sé cuando murió la abuela si ella murió en el 89? Mm. Ahí estaba mintiendo. Yo tengo el contrato de cesión de derechos acá y es del año 1996. O sea, 8 años antes de que el caballero falleciera. 8 años. En el 96 mi papá tenía más de 80 años. Sí, pero las personas de 80 años, Pamela, pueden también decidir sobre lo suyo y qué bueno que toca el tema, doña Lidia, para que lo podamos aclarar. Sí. Parece normal. Doña Lidia, según lo que nos ha relatado, se va de la casa cerca de los 17 años, desaparece de la historia de don Carlos. Don Carlos sigue viviendo con los hijos que son hijos del matrimonio y aparentemente pierde contacto con los hijos que tuvo con doña María. Entonces parece natural y obvio que quiera ceder sus derechos o transferir sus derechos a quienes son su círculo cercano. Absolutamente. Y en este caso, además, habla un poquito, uno a través de la historia puede ir configurando ciertas personalidades muy vagamente, pero don Carlos al parecer era bien desprendido emocionalmente, ¿sí? Por lo que vemos, no generaba vínculos estables. Bonita forma de decirlo tienes, Pamela. ni firmes en el tiempo. Diplomático. Mi papá era, como se dice, luz en la calle, oscuridad en la casa, porque a mí nunca él me dio un estudio, nunca me compró un zapato, nunca me compró un vestido. La señora Olivia siempre se preocupó de mí, de mi estudio, de mandarme un liceo, de comprarme un uniforme, de comprarme zapatos, etc. En esa forma desprendida o sin vínculos estables, lo que él hace con su nieta Silvia tampoco tiene que ver con un tema afectivo y Silvia lo reconoce. Claro. Esto es simplemente él cuando se vuelve a casar, se va de la casa con su nueva pareja, Silvia queda en esta casa, empieza a construir y va y le dice, abuelo, véndeme esta parte, y esto fue a través de un pago, tampoco fue una conexión emocional No. que hace mucho sentido. Y si dijéramos, mira, generó un vínculo súper profundo y él quiso hacer esto, nos saldría un poquito más raro configurando esta personalidad con tan poco vínculo entre una persona y otra que generaba don Carlos. Sin embargo, lo que él generó fue un negocio Un negocio, con su exactamente. nieta. Y la señora Silvia lo reconoce así. Claro, Claro. tan formal es el negocio, doña Lo que Lidia, pasa- para su tranquilidad, es Exacto. que a pesar de haber firmado un contrato de cesión de derechos, después se firma un contrato se firma una declaración de hacer la cancelación del saldo de precio. O sea, evidentemente esto no fue un precio simulado ni para cumplir con el requisito del contrato, por si no hubiera bastado con que hubieran puesto en la escritura que se pagaba en efectivo y en ese acto el precio. Sin embargo, se abonó en la escritura y después se firmó otro documento, otra escritura pública, donde se cancela el saldo de precio. O sea, hubo un pago real aquí. No. A mí me Sí. dijo la viuda que no le dieron un peso, porque lo que querían ¿Qué comprar, ella hizo una ampliación en la casa. ¿Qué viuda? La viuda, la señora Graciela, la viuda de mi papá. Ah, Con la que él se casó. pero ella es la tercera Cuando ya mi persona que papá había aparece. fallecido, yo fui a verla al hogar de ancianos y ella me contó todo, me dijo. A Carlito me dijo, lo estafaron, me dijo, porque le hicieron fue en un ¿Y papel. qué edad tenía la señora? La señora Celita murió de 92 años. ¿Y por qué usted desconfía de la capacidad de expresar la voluntad y de tomar decisiones de don Carlos a los 83 y no duda de la versión que le cuenta una persona de 91?
No sé. Porque yo, por lo menos yo lo encontraba que estaba lúcida. Y a lo mejor don Carlos estaba lúcido. Eso hay que dejarlo bien en claro. Cuando las personas entran en la tercera o cuarta edad, que se llama ahora, no necesariamente generan un deterioro cognitivo que haga que pierdan el juicio de realidad. No pasa siempre. De hecho, no es la mayoría de las personas. Y eso hay que entenderlo. Los años no te hacen perder tu capacidad cognitiva y de entendimiento. ¿Te enlentece? Sí, por supuesto, el cuerpo se vuelve más lento, empezamos a escuchar peor, hay un deterioro obvio que no quiere decir que tu capacidad cognitiva esté afectada. De hecho, por eso, a lo mejor si aprovechamos, por eso ya no se dice demencia senil, porque la demencia es una enfermedad que no necesariamente afecta a las personas de tercera edad. Y eso hay que dejarlo súper en claro porque está súper asociado, la gente como que lo asume directamente. ¿Tiene más de 90 años? Ya no puede tomar decisiones. No necesariamente. La gran mayoría sigue con todas sus facultades cognitivas intactas y pueden tomar las decisiones respecto a su vida y a sus bienes sin ningún problema. Fíjese, doña Lidia, que el contrato de cesión de derechos entre su padre y doña Silvia se firmó el 25 de octubre del año 96. Hace más de 25. Cuando tenía 83 años. 83. 3 años después, el 6 de noviembre del año 99, se firma una escritura pública donde se declara que ella terminó de pagar la cesión de derechos. 3 años después. 3 años después. ¿Para qué irían a hacer eso si supuestamente esto era un engaño y nunca se pagó? Ya, pero si ella lo pagó, ¿dónde está ese dinero? Si ese es el problema de don Carlos, no suyo. Además fueron 2 millones y medio. Usted, pero... ¿Se imagina que en 20 años 2 millones y medio, señora? Le aseguro que no duran. Él tenía un interés económico, ya nunca hubo, como dice acá la psicóloga, nunca tuvo un lazo afectivo con ninguno, ni siquiera con sus hijos. A él lo que le interesaba era el bienestar económico. Por eso digo yo, tú eres una niña, para mí era una niña, yo tengo 66 años, y mi papá vivió conmigo, tuvo mucho tiempo viviendo conmigo, porque resulta que Nelson le hacía la vida imposible. Usted, pero de verdad, si hubiera sido tan afectivo como dice usted... hace menos de 10 minutos me dijo, aquí lo escuchamos todo, que su padre nunca más se preocupó de ustedes, que era doña Olivia la que había sido tremendamente generosa. No, dijo de ninguno de nosotros. Y tenemos en el teléfono, Pamela, a Lisette, que es otra hermana de doña Livia, quien también debe tener su propia versión de los hechos. Doña Lisette, buenas tardes. Señorita Carmen Gloria, muy buenas tardes. Yo con mi papá, lamentablemente, él se separó de mi madre cuando yo tenía 7 años. Total abandono, nunca se preocupó de nosotros, menos de mi madre. Mi madre toda la vida fue una mujer epiléptica. Me emociono al decirlo porque ella sufrió demasiado por mi papá. Y no puedo dar las mejores referencias de mi padre porque él siempre fue un padre ausente, un padre que no aportaba. Mi mamá con su epilepsia, ella lavaba ajeno, todo. Y yo siempre ayudándola. Nosotros tuvimos una infancia muy, por decirlo menos, muy desgraciada, muy mala, muy vulnerada en todos aspectos, sin estudio, sin condiciones económicas favorables hacia nosotros. Ahora, el tema de la casa, a mí, no sé, pues tengo muchas interrogantes sobre eso, pues. Estamos tratando acá de explicarles y ojalá que pueda ver el capítulo para que entienda lo que ocurrió con esta casa. Esta casa, en términos simples, fue adquirida en el matrimonio de don Carlos con doña Olivia. Sí. Y la parte que le correspondía a don Carlos en esta casa, que es el 50% en su calidad de cónyuge, más lo que él hereda por porción conyugal en esa época, él la vendió a doña Silvia en el año 96 en la suma de 2 millones y medio, por ahí más o menos aproximado. Entonces don Carlos al fallecer no dejó herencia. No habiendo dejado herencia, todos los hijos que tuvo don Carlos, o me refiero a los 3 hijos que tuvo con doña María o a los 2 hijos que tuvo con doña Olivia, ninguno de ellos recibe herencia alguna, pues don Carlos al fallecer no tenía patrimonio. No tenía corazón, yo creo. Además, en términos de materia sucesoria, no le dejó patrimonio heredable y en términos de humanidad, aparentemente tampoco
dejó una herencia de amor ni de buenos recuerdos en ninguno de los hijos. No, para nada. Y en para ese nada. contexto, doña Lisette, que la voy a dejar al teléfono para que siga escuchando lo que va a decir Pamela, y quiero que doña Lidia también ponga atención. Era un viejo malo. Cuadra todo. Cuadra malo. todo. O sea, un padre que no se hace cargo de los hijos, que los abandona, que los olvida. Menos preocupado estaba de dejarles algún patrimonio, alguna fortuna o herencia. Donde pudo sacar luquitas rápido, las sacó y se las gastó. Carmen Hace Gloria. mucho sentido. Cuando las personas no generan vínculo afectivo con otros, y hay personas que definitivamente en la vida no aprenden a generar los nexos profundos y duraderos, como se dice en psicología, sino que simplemente viven su vida y buscan su propia gratificación. Con la historia de vida de Sus don propios Carlos, intereses. estamos nada más. solamente hipotetizando, pero da la sensación que por ahí va. Y cuando don Carlos ya cede sus derechos o se los vende a la señora Silvia, él ya no vivía en esta casa. En esa casa vivía don Nelson y la señora Silvia. Él estaba casado con otra mujer. Hace mucho sentido que cuando su nieta llega a decirle, abuelo, véndeme tu parte, él haya dicho, no hay ningún problema, no hay ningún vínculo y ningún nexo. Y de hecho, él pierde contacto con la gran mayoría de sus hijos a lo largo del tiempo. Así Tampoco es. es que digamos, mira, se juntaban para la Pascua, había un nexo familiar. Eso Nunca hubo pasó convivencia en esta familiar. familia. No hubo esa convivencia. De hecho, yo quiero dejar muy en claro acá, Carmen Gloria, ya que podrán decir, y esto se lo digo, seguramente lo va a ver mi papá, yo mucho tiempo estoy enojada con él, llevo por lo menos 2 años enojada con mi papá, y es por un tema también de mala crianza, de poco falta de respeto, que yo nunca voy a aceptar, menos de gente que es cercana a mí, ¿ya? Y yo compré, todos podrán decir, ¿por qué yo tengo algo que tal vez corresponde solamente a los herederos? En este caso, a mi papá y a mi tío. Yo lo compré porque mi papá también fue un mal padre. ¿Ah? También fue un padre que no me apreció, no me respetó como hija. En un minuto que yo le dije, papá, ¿sabes qué? Yo quiero construir acá mi casa y voy a hacer una casa con un plano de 70 metros cuadrados mínimo. Entonces yo quiero que en el momento que yo, no sé, pasen 20, 30 años, tú me digas, ¿sabes qué, hija? Tú invertiste aquí 20 millones, 15 millones, lo que sea, y yo te los voy a pagar porque son justo, es tu dinero, es tu inversión, tu sacrificio. O sea, ¿Ya? lo que uno hace es aplaudir esa actitud. Claro. Porque, primero, Yo se lo pedí a mi uno no papá. tiene por qué dar explicaciones de por qué compra algo. Es Exacto. su dinero y usted lo compra a quien usted quiera, en el Exactamente. precio que quiera. Punto 1. Punto 2. Es tremendamente positivo, y es lo que uno recomienda en el programa siempre, que si van a hacer una inversión importante, como es construir una casa, porque a nadie le sobra la plata para construir una casa, Así es. se aseguren que lo están haciendo en un terreno que van a poder adquirir, o que Exacto. adquirieron, o que tienen alguna Eso que quede certeza, como experiencia para que todos. después no los arrebaten el terreno, que hemos visto varios casos acá Que en el eso es lo programa, que hizo mi papá. y quedar a brazos cruzados. Entonces, lamento la historia con su papá, pero aunque su papá hubiera sido el mejor de los padres, usted está en su derecho si quiere Exacto. comprarle al abuelo. Así es. Nada se lo impide. Sí. Y Pero un doña tema moral. Lidia es la que me preocupa, que usted entienda primero que técnicamente la herencia no le corresponde a usted. No había herencia de don Carlos. Lo poco y nada que juntó don Carlos, que fue la mitad de la casa de su Exacto. mujer, Que más los nada. herencios de hecho hereditarios de la mujer, él decidió venderlos a los 83 años. Entonces, cuando él muere a los 90, ya no tenía nada. No hay nada que reclamar. Esta casa pertenece en un 75% a la compradora de esos derechos, que es doña Silvia, y un 12,5% a don Nelson y un 12,5% Muchas don gracias, Carlos. Carmen Gloria. Así es lo que Ahí esa es la casa. Ahí quedó la casa y ahí se cerró el tema de la casa. Lo importante es que doña Lidia, doña Lisette, se queden con la parte buena de la historia. Doña Lidia tiene más Eso. partes buenas aparentemente que doña Lisette, que tuvo la experiencia de conocer a doña Olivia, que aparentemente era muy generosa. Pero Muy doña buena. Lisette se quedó con la parte ingrata de la historia, Ella que es tuvo- una madre abandonada, que solo saca adelante a sus hijos, y un padre que los olvidó. Ella tuvo la porque de peor hecho, parte porque señorita en Carmen el Gloria, minuto... En el ¿puedo minuto- contar un poquito? Disculpe. Ella, cuando yo tengo 2 hijas, antes de los hijos míos que tengo, y ella me las crió un poco, un tiempo, y después me las puso Doña en Olivia. la ciudad del niño. Porque resulta que yo, como trabajaba puerta adentro, ella no tenía, ya por la edad también, no tenía derecho, no podía criar, que tú la conoces, que la Alejandra y la Yuli. Y Muy tú Yo bien. vienes. entiendo, Entonces, comprendo también tengo los que lazos agradecerle afectivos eso. que usted tiene con doña Mucho. Olivia, pero en nuestro país está súper reglamentado quiénes son los herederos de una persona. Y los lazos morales, emocionales, de cariño, no otorgan derechos de herencia. Claro que sí.
Acá es como si tuviéramos dos carreteras, pero van por paralelo y nunca se tocan. Totalmente. Yo entiendo que acá hay una historia que usted vivió. Esa historia es su historia familiar, es su vínculo y es su vivencia. Esa historia es totalmente ajena a la historia de Silvia y a la historia del resto de esta familia y a la historia legal, también como dice Carmen Gloria. Y ahí hay que hacer una separación también bien clara. Muchas veces generamos vínculos con personas que no son parte de nuestra familia y generamos una relación interna con ellos. Y por eso que las cosas y los objetos quedan afuera y quedan en otro medio. Su vínculo con Olivia, su vínculo con su papá, su vínculo incluso con sus hermanos, no puede romperse dentro de su emocionalidad y dentro de los recuerdos que usted tenga, porque tenga que ver o no con esta casa. Ese vínculo fue un vínculo de cariño, fue un vínculo en que la señora Olivia eligió cuidarla, eligió protegerla, eligió hacerse cargo, y ese vínculo se agradece. Y no necesariamente tiene que enrielarse con el otro carril, que en este caso no tiene nada que ver. Pero también creo yo, y a mí eso me pasa cuando escucho su historia, cuando escucho el enojo que usted tiene o la rabia que tiene por esta situación, que tal como dice Carmen Gloria, uno puede elegir ver que esto fue una historia terrible o ver que esto fue una historia en donde hubo una mujer que eligió cuidarla, que eligió protegerla, que eligió darle lo mejor de ella sin tener nada que ver legalmente. O Y sea, ese vínculo es mucho más potente. Habiendo tenido más razones Para no mirarla, que hubiera sido casi esperable en doña Olivia. Y hay otra gran razón. Doña Olivia, con lo generosa que era, con lo acogedora que fue con usted, ¿cómo habrá sido o hubiera sido con su nieta, que es nieta directa de ella? Fue muy buena abuela, muy buena. Entonces, si doña Olivia estuviera aquí y viera que esta niña, hija de la mujer con la que el marido le fue infiel, que ella acogió en su casa, hoy viene a atacar a su nieta, ¿qué diría doña Olivia? Se la dejo ahí. ¿Algo más que decir, Pamela? Nada más, gracias. Como anexo, para que todos los días aprendamos algo. Efectivamente, cuando alguien vulnera el derecho de otro en una herencia, existe una acción judicial que es la acción de petición de herencia. O cuando esta vulneración ha sido a través de un testamento, se puede realizar la acción de reforma del testamento. Pero incluso para esas acciones existe plazo de prescripción. Es decir, un plazo que la ley otorga para que se ejerzan y que si no se ejercen en ese plazo, se extinguen. El plazo máximo de prescripción en materia civil es de 10 años. Aquí han pasado 30. No hay nada que reclamar. Y con esto cerramos.